Ustedes habían abordado ya sobre la industria del tablero. Esta lección únicamente es como para ir reafirmando y para que ustedes puedan tomar apuntes. De manera general tenemos tres tipos de tableros. Los aglomerados, que son los que ustedes ven en la parte superior. Los contrachapados, que ese es un ejemplo, el famoso triple. Y el enlistonado. En cuanto a los aglomerados, aquí puse un buen de texto, sin embargo, les puedo resumir que estos se obtienen comprimiendo tanto virutas como acerrín a grandes presiones, en la cual se ocupa un pegamento, ¿no? Eh, Estos tienden a descorcharse. ¿Qué significa esto? Astillarse, a saltar esos revestimientos cuando nosotros clavamos, atornillamos, engrapamos. Y por lo general, cuando tienen grandes cantidades de humedad, estos tienden a hincharse y fácilmente se destruyen. Eh, Tenemos diferentes tipos de tableros en diferentes grosores. Están los de mediana densidad, como por ejemplo el MDF, el HDF de mayor densidad. Al final, pues es parte de las características de este aglomerado. Para recurrir a los aglomerados, por lo general se ocupan desechos, ¿no? de la industria forestal, y estos son los de los cuales se obtienen tanto las virutas como el acerrín. ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues la importancia de los diferentes desperdicios es que en los bosques de clima frío y templado hay explotaciones forestales, por lo general hay aserraderos y hay producción de chapa. Entonces, de las explotaciones forestales, pues nosotros podemos obtener esos desechos. En el caso de los climas tropicales, hay muchas especies que no son comerciales o que de alguna manera, pues tanto no son comerciales como pueden tener buenas características, como por ejemplo el rápido crecimiento. También hay explotación forestal, hay desperdicio de acerrío, y esas son otras de los materiales que pueden ser ocupados. Y dentro del mismo aglomerado nosotros podemos incluir tanto bagazo de caña, desperdicio de lino, paja, tallos, mazorcas, etcétera, ¿no? Aquí se trata de poder, de alguna manera podemos decir como ir rellenando, ¿no?, el tablero. En cuanto a los tableros de partículas que nosotros podemos encontrar, pues normalmente conservan la estructura original de la madera, pero pueden ser obtenidas de diferentes métodos de corte. Aquí tenemos algunas de las densidades que podemos encontrar en los tableros de partículas. Y aquí son algunas de las características que pueden adoptar. Algunos pueden tener recubrimientos, como en este caso, algunos pueden ir al natural. Podemos nosotros tener aglomerados de partículas de tipo extrusión, podemos tener también de partículas de prensado intermitente con presión, y estas van perpendiculares a la cara del tablero. Son diferentes tipos de aglomerado. En la primera hace referencia a la extrusión, es un prensado uniforme y único, y en la segunda de prensados intermitentes. En cuanto a los aglomerados de partículas prensados de manera perpendicular, bueno, pues nosotros podemos encontrar diferentes tipos. Hay sistemas de tres capas, por ejemplo, que en este caso tenemos el equipo que se ocupa y el proceso, ¿no? Ese es un ejemplo de tableros de hojuelas o waterboard. Y en cuanto a los sistemas de producción de aglomerados, pues tenemos sistemas de prensado de cadenas de presión móviles o de rodillos calentadores, también conocidas como calandrias. Los factores que van a determinar la elección del proceso más adecuado para el aglomerado, pues pueden ser uno, el mercado, que es lo que te están pidiendo, los usos futuros del aglomerado y producción final que estén presentes, la materia prima disponible, también es bien importante saber dónde voy a obtener la materia prima, y los factores económicos y de otra índole. Cuando hablamos de factores económicos es desde el punto de inversión, ¿no? Cuánto estás dispuesto a invertir, y eso te da un margen, una idea. En cuanto al proceso de producción del aglomerado, pues de manera general es esto: la preparación de las astillas, el engomado, que en este caso hace referencia al pegamento, la formación de colección de partículas, el prensado, que puede ser extrusión intermitente, y el manejo de material prensado y su dimensionado final, ¿no? Prácticamente es el proceso que se lleva a cabo de manera muy, muy, muy simple.
En cuanto a los engomados o los encolados, existen diferentes tipos de pegamentos. Normalmente podemos encontrar los de urea formaldehído, los fenólica y las melaminas. La acción de estos aglutinantes, bueno, pues tiende a hacer que en aplicar las partículas tiende a cubrir superficie y esta produce un anclaje de las mismas, ¿no? Prácticamente digamos que se van amarrando una contra con los aglutinantes. Y le podemos agregar catalizadores. En el caso de los catalizadores, pues prácticamente ocupamos la urea formaldehído, que es como de los más principales en México. En cuanto al uso de parafinas, pues prácticamente el uso de parafinas en la industria del tablero hacen más referencia a promover la resistencia contra la acción del agua, el producir, repeler agua, todo lo que tenga que ver con el agua, el que no absorba, prácticamente la parafina hace como una especie de capa y eso ya no permite que haya una absorción como tal. Estas son las prensas, aquí tenemos los diferentes tipos de prensas, prensa en cadena, prensa intermitente, este, son algunas de las fotografías, ¿no? Existen diferentes tipos de normas de calidad, como usted ya ha visto. Hay normas de calidad para la densidad, donde se manejan los mínimos y máximos. Hay normas de calidad para el módulo de ruptura, que en este caso hace referencia a la resistencia de hasta qué punto aguanta, ¿no? Tiene que ver con la flexión y la compresión. Hay resistencias a la tracción perpendicular, ¿no? Que tanto es resistente en cuanto a eso. Aquí nos maneja que son 4.5 kilogramos por centímetro cuadrado. También en cuanto a la expansión, debe haber un porcentaje. Y la higroscopicidad, que en este caso es la absorción del agua. Esto normalmente se maneja por peso, de 2 a 24 horas de inmersión. Entonces, prácticamente esos son, pues, bueno, cada uno de estos puntos tiene, o variables, tiene normas específicas. En cuanto a los costos de producción, pues se pueden considerar sobre la inversión, se pueden considerar sobre el tipo de tablero, la economía, las posibilidades de poder obtener las materias primas, etcétera. Hay un sinfín de cosas que debemos de considerar. Aquí están enlistadas algunas. Los contrachapados. En este caso yo les decía que los contrachapados son los famosos triplies. Algunas de las generalidades es que vienen en non, el número de hojas, pueden venir 3, 5, 7, ¿no? Distintos grosores, las fibras de la madera normalmente van a 90 grados. También el número de capas, bueno, va a determinar la firmeza o la fortaleza que tenga el tablero. Normalmente existen diferentes tipos de chapas, ¿no? Aquí podemos ver también los ángulos de enchapado. Pueden ustedes darle una leída a este texto. De hecho, lo puse para que ustedes puedan disponer de él. Y bueno, en cuanto a tipos de pegamentos, también ocupamos urea formaldehído, entre otros más. En cuanto a la especie de madera, para el contrachapado, normalmente se considera que de acuerdo al tipo de madera que nosotros estamos usando, es la cara del mismo. Hablamos que por lo general ocupamos ceiba, caoba, cedro, virola, pino, entre otros más. Sí es importante mencionar que en función del tipo de especie tiene que ver con la comercialización y también tiene que ver con la densidad y con los módulos de ruptura y con todas esas características que tenemos que medir. Las dimensiones, por lo general, hay las más populares, ¿no? Sin embargo, la que nosotros siempre vamos a encontrar en Home Depot y demás es de 2.44 por 1.22. Estas son algunas engomadoras. Aquí está cómo aplica el engomado, en este caso en la lámina. Estas son las mezcladoras, parecieran como de pan. La prensa que se ocupa para el contrachapado.
Aquí está una mesa hidráulica que normalmente se ocupa. Esta es la prensa para enchapar. Algunas sierras de cortes paralelos o perpendiculares. Alguna escuadradora, pulidoras. Y bueno, en cuanto a los aglutinantes, los tipos de unión que se va a producir es muy importante porque en función de eso va a ser el tipo de pegamento y va a dar la resistencia y la duración en la unión. La forma de aplicación pues puede ser fraguado rápido, prensado en frío. Por lo general el prensado se usa a baja presión. Y los costos del adhesivo normalmente van a variar dependiendo del tipo de adhesivo que se ocupe. Algunos de los aglutinantes para enchapado pues, son estos, ya los habíamos comentado, son como los que se ocupan para los aglomerados, es el urea formaldehído, melamina, fenólicas, caseína, aglutinantes base a sangre y algunos otros tipos de aglutinantes para enchapados. En cuanto a las resinas, estas normalmente tienen ciertos efectos en los trabajadores, tienen un grado de toxicidad, por eso es bien importante usarlas. No sé si recuerdan que en alguna ocasión cuando ustedes estaban exponiendo, se hablaba de la norma para el uso de formaldehídos, ¿no? Porque al final de cuentas sí tiene mucha importancia poder hacerlo o poder tomarlo en cuenta, ¿no? Por seguridad. En el caso del fenol, bueno, pues tiene muchas sustancias tóxicas. El cuerpo normalmente tiende a absorberlo y causa muchas quemaduras en los tejidos en los cuales fue contactado. Eh, y bueno, puede haber hasta envenenamiento, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver cómo cada uno de estos tiene ciertas características que debemos nosotros de manejar con mucha seguridad. Aquí están otros más. Pueden ustedes leerlos, capturar la pantalla si gustan, para considerarlos. Y bueno, por último, los enlistonados. Estos enlistonados prácticamente eh, se deben a conjuntos de listas, ¿no? Perdón, de tablas que se unen entre sí, ¿no? Es a ver, listones, perdón, me fue la palabra. Son conjuntos de listones que se unen para darle mayor robustez y fortaleza. Que son estos, por lo general no son tan comunes. Nosotros podemos encontrar más fácilmente los aglomerados y los contrachapados, pero los listones también yo los he visto muy frecuentemente para producir tablas de bambú, por ejemplo, ¿no? O sea, hacen las tiras de bambú y estas se pegan de manera perpendicular y se generan esos listones como una especie entre contrachapado, pero con listones de la madera de interés y se generan unos tableros muy reforzados, muy interesantes y bueno, esa es otra de las características. Ahora, eso por un lado, la unidad tiene que ver con la unidad 4. Y con la unidad 5, estos son los procesos de calidad, son bien importantes y tienen que ver con el aseguramiento. Eh, Normalmente el programa nos pide que podamos ver 3 tipos de, ay, se me fue, de herramientas de calidad, perdón. Uno es Manufactura Lean, Six Sigma y Chicago. En el caso de la manufactura Lean Sigma, son varias las herramientas que se ocupan y por lo general trata de eliminar todas las operaciones que no van a agregar un valor a un producto o servicio, de tal manera que se hacen más efectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso yo conozco toda la metodología desde un principio hasta un final dentro de la industria. Por ejemplo, en el caso del aserrío, ¿no? Nosotros podemos hablar desde que entra los rollos de madera hasta que sale transformada, todo ese proceso, bueno, pues tiene diferentes pasos. Entonces, cuando nosotros ocupamos manufactura Lean, normalmente tendemos a identificar cada uno de los pasos y eliminar aquellos pasos que no restan un valor y que al contrario pudieran hasta generar gastos o riesgos, ¿no? Entonces, esos pasos se eliminan para ser más efectivo y poder mejorar la producción. Ahora, ¿por qué se aplica en la industria forestal? Bueno, porque normalmente manejamos fechas de entregas, hay crisis en la producción, en el área de producción, debe haber calidad y evitar las pérdidas económicas.
Normalmente en México se ocupa el famoso refuerzo en las industrias y este refuerzo pues únicamente se hace en México, ¿no? Prácticamente porque en realidad las medidas deberían de ser exactas. Ahora, el hecho de que nosotros podamos ocupar herramientas de calidad te va a brindar mayores beneficios, permanencia, crecimiento en diferentes plazos y necesidad de mejora y de desempeño, ¿no? Prácticamente te va a hacer mejor cada vez más. Otra de las manufacturas esbelta, bueno, fue desarrollada por la empresa automotriz japonesa Toyota, que era Toyota Production System, y ha llegado a ser el tercer productor más grande de automóviles en el mundo. Entonces, considerando esta manufactura. La manufactura lean o esbelta, que también se puede decir así, se centra en la eliminación de desperdicios e identifica 7 fuentes principales de desperdicios. Estas son las listas que nosotros, o bueno, van en un check y es la sobreproducción, el movimiento de material de un lado a otro, los tiempos de espera que lleva de un proceso a otro, los movimientos de personal, los inventarios, los defectos y el sobreprocesar. Entonces, prácticamente sobre estos apartados se van identificando todo el proceso. ¿Qué es lo que va a buscar? Bueno, un cambio de cultura en las empresas que vayan de mejora continua, reducir hasta o más del 50% de los niveles de defectos, mejorar los tiempos de entrega, los tiempos de respuesta, reducir inventarios, simplificar el control de sistemas y todo esto en una inversión mínima de capital. Prácticamente es con la inversión que tú ya hiciste, ya simplemente vas a optimizar, ¿no? Ahora, otras de las herramientas que también pueden ser usadas, de hecho yo les pedí por ahí un trabajo de investigación y algunos me trajeron unas nuevas, otras no tanto, es Andon, que tiene que ver con un control visual o auditivo, Zelda, que es más hacia una distribución de maquinarias, como tú distribuyes dentro de tu espacio. Está una famosísima que se llama 5S, que en este caso tiene que ver con seguridad, de control visual, de flujo, Heijunka, Hidoka, justo a tiempo, Kaizen, Kanban, Pocayoke, mantenimiento productivo total, multihabilidades, pool. Esas son algunas de las herramientas y cada una de estas, si ustedes se dan cuenta, ahí está un poco descrito sobre lo que se encarga. Este, y bueno, pues son muy interesantes en la aplicación dentro de la industria. En el caso de Six Sigma, pues esta es una metodología que utiliza herramientas de calidad para poder mejorar los procesos. Normalmente reduce el número de unidades defectuosas y con ello da una mayor confianza por parte de los clientes. Esto es muy importante en la industria porque si ustedes tienen errores continuos en los productos, pues eso va a hacer que ustedes no sean confiables. Pero si ustedes disminuyen o garantizan que no van a tener errores, pues eso les gana confiabilidad con los clientes. Esta fue originada en la compañía de Motorola y fue aplicada a un gran número de empresas, entre ellas Sony, ¿no? Se fundamenta en 5 pasos básicos y una de las herramientas de las herramientas más exitosas para poder solucionar problemas. Estas fueron las personas que contribuyeron a Six Sigma: William Deming, Kaoru Ishikawa, que él es el que hizo el diagrama de Ishikawa, Joseph Juran, Genichi Taguchi y Philip Crosby. Dentro de las herramientas, nosotros podemos trabajar el proceso de mejora continua, el diseño de procesos, el análisis de varianza, el cuadro de mando integral, el voz de cliente, diseño de experimentos, gerencia de los procesos, control estadístico de los procesos, entre otras más. Y prácticamente la metodología se basa en que tú identificas un problema práctico, lo transformas en un problema estadístico, das una solución estadística y después esa se convierte en una solución práctica. La metodología es la siguiente: primero tienes que definir, tienes las variables, ¿no? En este caso, medirlas, analizar, mejorar y controlar. Y bueno, pues prácticamente es eso, o sea, estamos hablando de variables dependientes e independientes. Acuérdense que X
Lo general, bueno, X hace referencia a las variables independientes, Y a las dependientes. Entonces genera algo así como un asunto de causa y efecto. Y el último es el diagrama de Ishikawa. En este caso también se le conoce como espina de pescado. Ya habrán visto ustedes por qué se le dice espina de pescado. Es una herramienta que te da causa y efecto. Esta es una representación gráfica. Normalmente todos estos partes que tiene como el cuerpo del pescado es la causa, son diferentes factores o variables, y el efecto sería algo así como la cabeza del pescado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una producción deficiente, normalmente va a tener causas del por qué, entonces tienes que identificar cada uno de esos eslabones y analizarlos de tal manera que el resultado de esos, de la interacción de esos eslabones o de esos elementos, te va a dar como resultado el producto que tú tienes. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama Ishikawa para la industria forestal. Entonces aquí decimos, bueno, el efecto es que encontramos, o la problemática, ¿no? Encontramos manchas o contaminantes en la madera, ¿no? Entonces tú te vas a las causas y empiezas a estudiar, ok, los métodos. ¿Cuáles son los métodos? La comunicación, criterios que tengan que ver con toda la metodología, ¿no? Maquinaria, cómo está esa maquinaria, tiene fugas de aceite, tiene cómo está, ¿no? Igual los materiales, tanto de cepillado, de corte, o sea, cuáles son las características, la mano de obra, si es o no capacitada, si tiene o no experiencia, y las mediciones que vas haciendo, ¿no? Entonces, la suma de todo eso te da como resultado que sacas una madera manchada y con contaminantes. Entonces, esto es muy importante para poder resolver problemas. Y bueno, pues eso sería todo, chicos. Yo espero estos apuntes y agradezco muchísimo. Espero sea de mucha información.